Sí. Estamos en Serie en Contexto con ese tema de si funcionan o no las instituciones en Estados Unidos y sobre todo los checks and balances, que ese es parte de, y lo digo un poco por lo que se viene para México en el 2018, ¿no? Donde vamos a tener elecciones y donde quisiéramos que las instituciones funcionaran mejor y no terminen de funcionar bien. Entonces, pero no me voy a meter en ese tema, ¿no? Seguimos con las de acá. Si no, nos vamos a enredar. ¿Cómo, digamos, si hay a veces hay laxitud, pero al final deberían de funcionar? O sea, el sistema judicial funciona. El poder legislativo, que sería la otra contraparte, pues funciona mientras tengas cierto peso. Sí. Cierto peso suficiente para detener cosas, ¿no? Da la impresión que había muchas instituciones no escritas, no formales, o sea, forma de hacer las cosas durante 170 años, que en este caso se han llevado al extremo, de modo que si no está expresamente en la ley, pues entonces no me importa y me las paso por encima. Sí. Porque ese es otro tipo de institución, o sea, costumbre, ¿no? Y tiene cierta pena de que se cambien cosas que no se han cambiado en 170 años. Acá no les dio pena. Entonces, ¿cómo lo ves eso también? Ese otro tipo de instituciones. Sí, mira, una de las cosas bueno, que refleja ese comentario es lo que pasó con la nominación del juez, ¿no? Al magistrado de la Suprema Corte. Sí, al Suprema Corte. Y entonces ahí sí normalmente se tenía que tener al menos 60 de los 100 senadores y no cumplieron los republicanos porque no tiene una mayoría en el Senado, pero no tanto, entonces ahí sí rompieron con esa regla no escrita, ¿no? Y fue, en realidad, mucha gente se molestó bastante porque los demócratas y los republicanos abajo de Obama, cuando ya estaba este asiento vacío, no quisieron cambiar las reglas y ahora sí, ¿no? Entonces y de hecho hay personas que dicen, bueno, en realidad también el Estado de Derecho en Estados Unidos está bajo cierta amenaza, ¿no? Por las actitudes, por la forma que quieren circunventar instituciones escritas y no escritas, ¿no? O formales y no formales. Pero creo que hay dos elementos más que se tiene que tomar en cuenta. Primero es la sociedad civil. La gente se ha movilizado, pero hasta el tope. Entonces, ahí creo que es muy importante, por ejemplo, la cuestión de defender los derechos de los migrantes no documentados, de los Dreamers. Ahí sí hay muchísimas organizaciones, desde iglesias hasta organizaciones de derechos humanos, derechos civiles, que están apoyando, que están llevando casos críticos a los cortes para establecer ciertos límites de lo que, por ejemplo, puede hacer ICE, ¿no? La otra parte son los medios de comunicación, porque Trump ha sido, desde su campaña, estaba muy en contra de los medios de comunicación como New York Times, etcétera, de los establecidos. Y ahora se ve su poder, porque lo que pasó ahorita, que Comey tiene todo escrito de cualquier encuentro con Trump. El director del FBI que fue... Sí, perdón, sí. Bueno, ahora es director, pero que fue despedido por Trump. Sí, que tiene todos, y que ahora de repente el New York Times tiene información, CNN tiene información, entonces todos que él quiso marginar, es hasta en sus conferencias de prensa que no pudieron entrar, a un momento no dejaron entrar a CNN, otra vez no quiso dar la palabra a otros reporteros muy reconocidos en todo el circuito de Washington. Perdóname, pero está la venganza, ¿eh? Le están metiendo, pero van al yugular. Bueno, ese es un tema que bueno que lo tocas, Mariane, y que estaba como pendiente en la discusión, que sí son los medios de comunicación. Sin duda. Y quizás, y la sociedad civil, las dos cosas que quizás pudiéramos ahondar un poco más. Pero, digamos, empecemos con medios de comunicación, por ejemplo. Ahí es notorio lo que dice Mariane, ¿no, José Luis? Sí, yo estoy completamente de acuerdo, y me parece que ese ha sido un gravísimo error de Trump,
el dejar de lado la importancia de los medios de comunicación. Mira, él, y lo hemos visto, te voy a poner un ejemplo. De hecho, estos datos que he traído es del Washington Post, ¿no? Que se dio la tarea de revisar históricamente, a ver... No, han hecho su tarea. Han hecho su tarea, Sí, eso sí, es su sí, chamba, ¿no? Sí. Bueno, pero ve, el encabezado es una cita de Donald Trump que él dijo en un tuit, dice, ninguna administración ha llevado tanto a cabo como esta, ¿verdad? Ya ni siquiera en los 100, en sus primeros 90 días. Entonces, bueno, pues se dedicaron a hacer históricamente y ver cómo está esto, ¿no? Y también interesantemente lo contrastaron con la popularidad. En realidad, pues Trump pues ya no está en su luna de miel tampoco, Bueno, ¿verdad? nunca tuvo, la verdad. Y entonces, pues también hay si quieres, una mini luna de miel con los medios masivos de comunicación en otros casos, ¿verdad? De presidentes, en estos primeros 100 días, ¿verdad? Pero con Trump se rompió desde la campaña, ¿no? Sí, desde antes. Desde antes. Entonces ahora, pues él desde luego pues le da vuelta al asunto con tweet, ¿verdad? Quiere gobernar con tweet desde las redes sociales. Pero a mí me parece que de nuevo estamos viendo cómo funcionan estos otros contrapesos que no están en la Constitución, pero que sí forman parte de los derechos de los ciudadanos, que es precisamente el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y a estar informado. Entonces yo creo que los medios de comunicación sí están haciendo, sobre todo, quizá Fox News no, ¿verdad? Pero algunos otros más independientes sí están haciendo un verdadero contrapeso. No, y hay otra parte, otra vez, el Estado de Derecho que dijiste al mero inicio, que me parece fundamental. Digamos, pues no hay reporteros asesinados como en México. Exacto. O sea, no hay este tipo de acechanzas y de asedios y de amenazas, y por eso también es que las cosas funcionan. Así funcionan porque hay Estado de Derecho, al final de cuentas, ¿no? Yo creo que ese es algo que, independientemente que puedan o no algunos medios tener financiamiento público muy fuerte y que por lo tanto pues estoy hablando de México, se hagan de la vista gorda o se hagan unas cosas, pues cada vez vemos más diarios más o menos independientes que sí están diciendo cosas, pero el tema de las amenazas a los periodistas y a los inclusive asesinatos, pero los asesinatos son los poquitos. Las amenazas, según he estado platicando con varios periodistas, están tremendo. Sí. A nivel nacional, claro, federal y estatal, ¿no? Entonces, y muchas vienen del propio orden público. La mayoría. Sí. La mayoría son del orden vienen público. De gente que está en el poder. Está en el poder. Entonces, ese es un tema que digamos, para hacerle ver al auditorio qué tan importante es el que están las instituciones, pero sobre todo hay un Estado de Derecho detrás que hace que se respeten las instituciones. Y lamentablemente en México no lo hemos logrado todavía, ¿no? Sí, es lo que te da la diferencia entre una democracia madura, consolidada, y otra que no logra consolidarse todavía. Así es, sí, que nomás no. Ahora, tenemos un bloque más todavía y lo que nos queda de están los medios de comunicación, están como ya muy separados unos de otros. Algunos comunicólogos aquí me han dicho en otro programa que pues esto más bien está mostrando cómo ya los medios tradicionales de comunicación pues ya no son necesariamente lo que eran, que no tienen influencia y tal, pero desde el punto de vista de, pues por lo menos de opinión mundial, ya no sé si de opinión pública local, pero al menos fuera del país, parecería que sí estos medios siguen siendo pues muy fuertes. CNN, Washington Post, etcétera, el New York Times, Los Ángeles, siguen siendo sumamente poderosos en términos pues, realmente de marcar una línea, ¿no? Sí. Yo creo que una de las cosas que realmente haga una diferencia entre los nuevos medios de comunicación, que yo entiendo también, ahí sí entiendo los comunicólogos que dicen, bueno, mucha gente ya tiene su información también por medio del Internet, Facebook, las redes sociales, pero lo que tiene el New York Times, Washington Post, tiene un poder de periodismo investigativo, ¿no? De investigación muy importante, y eso es lo que ahorita está haciendo la diferencia, ¿no? Entonces tiene una tradición, pero también pues una experiencia de hacer eso, y para mí esas son una de las cosas que falta aquí con la prensa mexicana, por ejemplo, aparte de lo que tú estabas diciendo, que no hay tanto periodismo de investigación todavía, de realmente
ir al fondo en un tema. Lo estamos viendo en organizaciones, por ejemplo, ¿no? En México, digamos, el periodismo de investigación que se hace con algunos grupos, organizaciones civiles, Mexicanos contra la Corrupción, por ejemplo, tiene todo un área grande de periodismo de investigación. Y bueno, pues hemos visto los resultados. Ahí están los resultados de las denuncias de Duarte, de Monge, ¿no? etcétera. Entonces sí es muy poderoso. No lo hacen los medios todavía de la forma como debería ser, quizás Animal Político un poquito, pero ellos son como una salida de investigaciones de otro tipo. El CIDE tiene ahora una maestría en periodismo de investigación. Ah, mira. Sí, ya tiene un ratito, la llevaba Ricardo Rafael en un principio y ahora la lleva Regidor, Carlos Regidor. Entonces sí estamos en ese camino, pero todavía no llegamos allá, ¿no? Y bueno, más bien son estos periódicos los que están marcando la pauta. Ya me fui yo diciendo el comentario, discúlpeme, nos tenemos que ir al corte y regresamos. Volvemos con ustedes en Serie en Contexto.